de ustedes, porque se lo ha puesto nuestro Padre, nuestro Señor. Él dice que Él pone las cosas, el querer como el hacer en cada uno. Y bueno, antes que nada, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Padre, pero me gustaría que todos nos pusiéramos de pie, por favor, que todos alzáramos la mano, las dos manos, que todos estemos en reverencia a nuestro Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento venimos ante ti, Señor. Te pedimos en este momento que quites toda sordera espiritual, toda ceguera espiritual. Que todo, Señor, lo que se hable, Señor, venga de ti. Que toda palabra, Señor, que tú hables el día de hoy, la recibamos cada uno de nosotros. Que caiga en tierra buena, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que utilices mi vida, porque dice tu palabra que tú pondrías palabra en mi boca. Así, Señor, yo también te pido la vida de mis hermanos, de cada uno de los que están aquí presentes, como cada uno de mis hermanos que nos ven por internet. Que este mensaje que tú traes hoy, Señor, que esta revelación, que esta sanidad que el día de hoy vas a dar, penetre, Señor, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Así, Señor, ponemos nuestro espíritu, cuerpo y alma sujetos ante ti, ante tu presencia. Así es, Señor, para escucharte. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Padre. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Pónganse cómodos. Acuérdense que están aquí en su casa. Bueno, hermanos, el día de hoy, para recordarles a todos que los cultos del día miércoles estamos viendo lo que es heridas de rechazo. Ahorita, el día de hoy vamos a dar unos ejemplos de lo que es la depresión, lo que es la depresión. No nos va, el día de hoy no me voy a meter tanto de qué es la depresión, causas, porque como recordarán, nuestro hermano Milton ya nos estuvo hablando un poco de esto. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver 4 ejemplos de cómo podemos o cómo está esta depresión o la podemos ver en nuestra vida, y a lo mejor lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y a lo mejor ni cuenta nos habíamos dado. Entonces, bueno, vamos a empezar, por favor. El primer ejemplo que vamos a ver es de Moisés, y vamos todos a nuestra Biblia, a el libro de Números, capítulo 11, del versículo 4 al 15. Bueno, antes de empezar, hermanos, esta traducción que está aquí es la NTV. Es la NTV, por si por ahí no coincide con la Reina Valera. Es con la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, bueno, empezamos así. El versículo en 4 dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto,
Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de la familia a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: darnos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta misericordia. Bastante fuerte, ¿no, hermanos? Fíjense, vamos a analizarlo un poquito a detalle. Vamos a lo que es el versículo 4. Porque todo esto tiene un origen. ¿De dónde empieza con estas ideas? Dice: entonces la gente extranjera que viajaba. Había extranjeros en el pueblo de Israel. Y esta gente extranjera fue los que primeramente empezaron a añorar por las cosas, por las cosas pasadas, por las cosas que tenían en Egipto. Actualmente, bueno, ¿saben quiénes son estas personas, esta gentuza extranjera hoy en día en nuestras vidas? Son todas las personas que están ajenas a la voluntad de Dios. ¿Quién puede ser? Cualquiera. En casa, por ejemplo, a lo mejor llegas, estás haciendo la voluntad del Padre, estás haciendo la voluntad de Dios, y de repente llega tu mamá, llega tu esposo, tu esposa, o inclusive hasta los hijos, ¿no? Cualquier persona. ¿Y qué empieza a decir? Ay, es que, pues, ¿por qué estás haciendo esto, no? Es que antes teníamos tal cosa. Y es que como estás ahora en el servicio a la voluntad de Dios, hemos dejado de hacer tales cosas. Todas esas personas, esas son las personas extranjeras, las que están en contra o las que no conocen más bien la voluntad de Dios. ¿Y cómo empieza a actuar? Dice, estas personas extranjeras empezaron a quejarse. Lo que normalmente, o lo que la Biblia nos habla, como lo que son los dardos del enemigo. Esos pensamientos, esos de, ay, mira, pues es que antes comíamos carne, antes teníamos toda la cebolla, antes teníamos pepinos, teníamos ajo, hasta llenarnos. Y ahora nada más tenemos maná, hasta se nos fue el hambre. Quitando
la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de Dios menos, ¿no? Ok, ahora sí me pasas a la... Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque vemos estos dardos, vemos que la gente extranjera empezó a decir al pueblo de Israel: mira, antes comíamos, antes teníamos, pues ahora no tenemos, ¿no? ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Empezó a alimentar esa idea. Ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Tienes razón. Pues que estábamos mejor antes. Y es que estábamos esto. Y es que antes comíamos y antes y antes y antes y antes. Entonces, ese pequeño dardo, como lo hemos estado viendo, lo adoptamos y dejamos que crezca, que crezca, que crezca. ¿Hasta qué? Pues hasta llegar a quejarse con las autoridades. ¿Con qué autoridades? Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa. Gracias. Pastores, líderes, ancianos, a cualquiera, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la depresión de Moisés, primeramente, uno como líder, uno como cabeza, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, en un grupo discipular. ¿Por qué empieza? ¿Por qué empieza esta depresión de parte de Moisés? Estamos hablando de Moisés, el gran líder, el que sacó al pueblo de Israel, el que estuvo en contacto con Dios. Y vemos, empieza a tener actitudes de depresión. Pero ¿por qué Moisés empezó a llegar a eso? Pues primeramente porque pierde la dirección, la dirección de Dios. Dice en Proverbios capítulo 3: fíate de Jehová en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, en tus propias direcciones, en tus propios pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Moisés? Pues como buen líder sale: a ver, pueblo, ¿qué pasa? Y el pueblo le empieza: es que yo quiero esto, yo quiero carne, estábamos esto, ¿y por qué nos traes? ¿Y por qué nos traes? Quieren que lo transportemos bueno, que lo pasemos a nuestras vidas. Es como si de repente nuestros hijos llegaran: oye, papá, pues es que yo quiero tal juguete, ¿no? A lo mejor no sé, un juguete, ¿no? 100, 200 pesos. A lo mejor llega alguien de la familia y: oye, es que ¿sabes qué? Ya tenemos mucho que no salimos, pues vamos de paseo, ¿no? Y a lo mejor como líderes, como líder, como autoridad en una congregación, es que necesitamos tal y tales cosas. Y a nuestras fuerzas no las tenemos luego. ¿Qué empieza? Pues que nos empezamos de llenar de frustración. ¿Y por qué nos llenamos de frustración? Porque hemos perdido la dirección de Dios. Porque en vez de confiar a nuestro Padre nuestros caminos, queremos tomar nosotros nuestro mismo caminos. Queremos nosotros solucionar los problemas.
mas cuando somos instrumentos. ¿Y a quién tenemos que ir a recurrir para solucionar nuestros problemas? Pues a nuestro Dios, ¿no? A nuestro Padre. ¿Y qué pasa cuando nos empezamos a llenar de frustración? Empezamos a tener estos pensamientos. Empezamos a decir, a cuestionar a Dios. Otra. ¿Qué empezamos a decir? Señor, ¿por qué me tratas tú así? ¿Por qué yo, si dice tu palabra que soy tu hijo, por qué si nos estamos esforzando en venir a los discipulares, a venir los miércoles, los domingos, los lunes, a los ensayos, por qué de repente, Padre, me tratas tú así? ¿Qué te he hecho? ¿Y qué empezamos a decir? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esta carga? Empezamos a llenarnos de estos pensamientos, de esta frustración. Empezamos a cuestionar a Dios. ¿Y qué le decimos? Señor, pues yo no soporto esta carga, ¿no? Yo no puedo con esto. Pero lo peor es que empezamos a decir, sería mejor que me mataras. Yo no sé a cuántos han tenido esos pensamientos. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido ese tipo de problema, ese tipo de frustración. Pero llega un momento en el que, como a Moisés, dice, pues sería mejor que me mataras. Acaba con mi vida, consúmeme. Y ya se soluciona el problema. ¿Ven cómo empezó todo? Nada más por una simple queja. Y una queja que está fuera de la voluntad de Dios. Cómo si la permitimos, se va nutriendo. Empieza a haber queja, empieza a haber carga hacia las autoridades. Y miren hasta dónde llegamos. Sería mejor que me mataras. O terminamos como en el siguiente ejemplo. Y aquí es en donde entra nuestro segundo ejemplo, nuestro segundo personaje, Job. Prácticamente el capítulo 2. Aquí yo escogí unos versículos. Pero fíjense, empezamos a decir, Señor, pues, o sea, es tanta la frustración, es tanto el que ver que el pueblo, que mi familia, que mis hijos, que la congregación, que en el trabajo, que todo el mundo se está quejando. Es tanto esa carga, es tanto, Señor, que te digo, pues mejor mátame, o pues que sea borrado el día en que nací, que la noche en que fui concedido, que ese día se convierta en oscuridad. ¿Lo quieren traducido? Es, Señor, ¿para qué nací? ¿Para qué me traes aquí a sufrir? ¿Para qué me traes aquí con tanto sufrimiento?
Y esos pensamientos también son los que empiezan a llenar. Pero aparte seguimos, ¿no? Dice que sea esa noche borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año, ni aparezca entre los meses, que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán. ¿Por qué no nací muerto? O sea, es tanta esa frustración, es tanto ese sentimiento, que le empezamos a decir eso, ¿no? Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no mejor me morí cuando estaba en el vientre? ¿O por qué me traes? Es ese sentimiento, esa frustración que llena. ¿Por qué no me morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? O sea, empieza a negarse, empieza a negarse, empieza a negarse. ¿Y se acuerdan todo cómo empezó? Con una queja de gente fuera de la voluntad de Dios, con un dardo, con un pequeño dardo, con una pequeña idea, que claro, se fue alimentando, ¿no? Se fue haciendo. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Aquí en Job. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? Como a un niño que nunca vivió, para ver la luz. Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. Imagínense todo este pensamiento. Imagínense que cada uno de ustedes, y yo sé que ha pasado, yo sé que muchos hemos pasado por esto. Por eso es que Dios está hablando en este día. Porque hemos habido muchos que hemos estado en estos pensamientos, en estos sentimientos. Que hemos llegado a esto, ¿no? Y bueno, aquí vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí lo vemos con el profeta Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Aquí vamos a ver otro punto, otro factor que puede hacer que lo vivimos y que nos puede llegar a lo que es la depresión. Empezamos, versículo 1. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó mensajes a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con el profeta? ¿Qué pasó con el siervo de Dios? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Y el miedo es
Otra causa a lo que nos puede llegar, a la depresión. ¿Por qué? Dice el versículo 3 y 4. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. ¿Qué diferencia hay aquí a cuando Jesús estuvo en el desierto? Exactamente. Exactamente. En el caso de Jesucristo, es llevado al desierto por el Espíritu, porque estaba lleno del Espíritu, porque era la voluntad del Padre. Aquí vemos que fue voluntad del Padre. Aquí vemos que Elías, el profeta Elías, estaba siguiendo la voluntad del Padre. Tuvo miedo. ¿Y el miedo qué hizo? Irse al desierto. ¿Y en el desierto qué encontramos? Pues nada. Nada, no encontramos nada. Y dice, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Ya ven? Ahí vemos otra vez. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Qué pasa? El miedo te lleva al desierto. El miedo te lleva a que estés alejado de los demás. El miedo te lleva a estar fuera de la presencia de Dios, en soledad. ¿Y qué acaba? Señor, pues mátame, ¿no? Decimos, oye Elías, pues si te viniste acá porque tuviste miedo a que te mataran y ahora pides que te maten. Entonces, bueno, esto es parte de lo que se ve con Elías, que el miedo ante la situación. ¿Ante qué situación? Híjole, es que tengo miedo de que mi mamá ya no me vaya a hablar, ya no me vaya a querer, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Tengo miedo de que mi esposa me deje, porque piensa que a lo mejor estoy de fornicación, pero la verdad es que estoy haciendo la voluntad andamos ministrando. Tengo miedo porque Dios me ha dicho que hable, que vaya, que predique, pero si me hacen algo, y si me encierran, y si me matan, como Elías, entonces, ¿qué va pasando? Que como lo comentamos, te empiezas a sentirse solo. Y en la soledad te empiezas a menospreciar. Como lo dijo Elías. Es que yo no soy digno como los demás. ¿Yo quién soy? Yo no soy tan grande como mi papá, como mi mamá. Yo no soy tan grande como mi pastor, como mi líder. Y nos empezamos a alejar de la presencia de Dios. Aquí vemos otro punto, el miedo. Dice su palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pero sin embargo, seguimos
pensando, seguimos sintiendo ese miedo. Y miedo a hacer la voluntad de Dios. Y el último ejemplo, hermanos, que vemos, otro punto, otro factor que nos puede llegar a la depresión. Lo vemos en el siguiente punto, que es con Jonás, con Jonás. Y antes de entrar, vamos a recordar un poco de quién es Jonás. Jonás era un profeta en el cual estaba muy metido con Dios, estaba en la presencia del Señor. Pero cuando Jonás le empieza a decir que vaya y predique a Nínive, Jonás no quiso, porque conocía que si predicaba y se arrepentían, Dios los iba a perdonar. En ese tiempo Nínive eran los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Por eso no quería ir, por eso se fue, por eso se quiso esconder. Total que bueno, le pasan un par de cosas, hace la voluntad de Dios, y cuando sale del pueblo nos encontramos con esto siguiente, que viene en el capítulo 4. Empieza el capítulo. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Qué cambio de planes? Dios le había dicho a Jonás que iba a destruir a Nínive si no se arrepentían. El pueblo de Nínive, todo el pueblo, desde el rey hasta los niños y hasta los animales de carga, se pusieron en ayuno y se arrepintieron. Y Dios los perdonó. Qué grande misericordia de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué hizo Jonás? ¿Estaba contento con la voluntad de Dios? Se enfureció, se enojó. ¿Y por qué? Porque no aceptaba la voluntad de Dios, sino quería hacer su voluntad. Porque según a los criterios de Jonás, Nínive no necesitaba una oportunidad. Nínive era mala y se tenía que consumir en ese momento. Pero ¿qué dice la palabra? Que nuestro Dios es grande, es lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí lo demuestra. Entonces le reclamó al Señor. Jonás le reclamó a Dios, como le reclamó Moisés. Dice: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? O sea, conocía el corazón de Dios, por eso no quería ir. Y dice: por eso huí a Tarsis. Sabías que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. ¿Y qué dice? Señor, como yo no acepto tu voluntad, como yo no acepto tu voluntad, sino quiero que se haga lo que yo quiero, lo que mi juicio está, pues mejor quítame la vida. Prefiero estar muerto y no vivo. Entonces, aquí lo que normalmente sucede, lo que normalmente, como lo conocemos por aquí, es que Jonás estaba haciendo un berrinche porque quería hacer su voluntad.
porque perdió la dirección de Dios. Y esto también nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor nosotros, digamos, yo soy el líder del grupo discipular de la Unidad Santa Fe. Amén, amén. Oh, nadie arrebató. Ok. Y digo, en mis planes, yo, Álvaro Francisco, en mis planes está que de aquí al 15 de septiembre, toda la casa esté llena, sean 30 personas. Y llegamos al 30 de septiembre y con la familia que iniciamos, esa misma familia seguimos. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no? Empieza a haber frustración y empieza a decir, ay, pero Señor, pero ¿por qué si nos esforzamos, si oramos, si ayunamos, si salimos predicando? Pero no estamos bajo la voluntad de Dios. Y de repente hago un berrinche y me enojo. Y ese enojo, como en ese momento no era plan de Dios, no nos los concedió. Como a muchos nos ha pasado, no solamente para los planes de Dios, sino para cosas personales. ¿Y qué pasa? Nos enojamos y empezamos a tener estos pensamientos. Mejor quítame la vida. Si yo no lo puedo tener, ¿para qué no? Si nos esforzamos, si hacemos lo que tú nos dices y no vemos fruto, pues ¿para qué no? Mejor ya lo dejo. Mátame, a lo mejor no físicamente, pero espiritual, ¿no? Entonces, bueno, esto es en el caso de Jonás, yo lo puedo resumir en estos dos puntos, ¿no? Primero, que estamos haciendo nuestra voluntad. Hemos perdido nuevamente la voluntad de Dios, la dirección de Dios, porque nos hemos confiado a nuestra prudencia, a nuestra dirección, a nuestros pensamientos, a lo que según nosotros está bien, pero ni siquiera preguntarle a nuestro Padre. Y otro punto que lo llevó a la depresión a Jonás es que no aceptó la voluntad del Padre. Si nuestro Padre en ese momento dice no, ¿por qué nos vamos a enojar? Hay que aceptarlo, nos guste o no nos guste. Amén. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios ha hablado. Dios nos ha puesto estos ejemplos. Y prácticamente nos está diciendo, ¿no? Que primero no perdamos su dirección, que no perdamos el estar continuamente con Él, el aceptar su voluntad. Sí. Yo quiero en este momento que cada uno nos postremos
Porque Dios nos ha mostrado por qué estamos así. Porque nuestro Padre nos ha dicho que el por qué hemos tenido esos pensamientos, porque hemos tenido esos pensamientos de muerte, porque hemos pasado por cosas que lo hemos estado a nuestra carga, pero no es nuestra carga, porque pensamos que nosotros lo podemos, pero no nos vamos hacia la voluntad o hacia la dirección de Dios. Y en este momento, quiero que cada uno nos postremos ante nuestro Padre, ante nuestro Señor. Y primeramente, empecemos a pedir perdón. Le empezamos a pedir perdón porque hemos perdido esta comunión con nuestro Padre, porque hemos perdido la dirección, su dirección. Le pedimos perdón, te pedimos perdón, Padre, porque el día de hoy estás hablando, Señor, a nuestras vidas. Hemos clamado a ti, Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos hemos sentido así? ¿Por qué hemos tenido esos pensamientos, esos sentimientos de Señor, sería mejor que me mataras, acaba con mi vida? Señor, ¿para qué nací? ¿Para qué me has puesto, Señor, en estas circunstancias? Te pedimos perdón, Padre, porque en vez de escuchar tu voz, hemos escuchado mejor a la gente extranjera, a la gente que está ajena a tu voluntad, porque hemos hecho caso mejor a ellos, porque lo vemos, Señor, vemos que tú nos has dado ese maná y no hemos tenido necesidad de nada más, que nos hemos llenado, que tú has quitado esas necesidades, pero nosotros nos aferramos porque seguimos alimentando. Te pedimos perdón, Padre, porque aún así, Señor, te hemos reclamado, Señor, porque hemos tenido miedo en todos los aspectos. Mas cuando tú has dicho, esfuérzate y sé valiente. Cuando tú has dicho, yo estaré contigo hasta el fin de los días. Cuando has dicho que tu presencia estará con nosotros. Y sin embargo, Señor, hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo a que nos maltraten, Señor, a que nos maten, Señor. Y hemos dejado de hacer tu voluntad. Por eso muchas cosas de lo que pasamos, estamos en ese desierto, pensando que es tu voluntad, Señor, pero no es así. Nosotros mismos nos hemos metido a ese desierto. Nosotros mismos hemos estado ahí porque hemos tenido miedo, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Empiecen a pedir perdón, pero empiecen a pedir perdón desde adentro, desde lo profundo de su ser. Porque nuestro Padre, porque tu Padre, porque tu Señor
Conoce todo lo que has pasado, todo lo que has sentido, todos estos pensamientos. Porque el día de hoy quiere que tú se los expreses, quieres que tú se lo digas, porque Él hará. Nos está hablando. Así es, Señor. Así es, Señor, en este momento, Señor. Venimos ante ti, Señor, y ante tu presencia, Padre. Que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu, porque dice tu palabra, porque se nos ha olvidado, Señor, porque todas las cosas las queremos hacer con nuestras fuerzas, con nuestro poder, pero las cosas no son así, sino es con tu Santo Espíritu, Señor. Queremos arreglar al mundo, queremos arreglar a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestros grupos discipulares, aquí en la congregación, Señor. Queremos cambiar al mundo, pero con nuestras fuerzas. Y no es así, Padre, sino es con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En este momento, Señor, sé tú quebrantando, Padre. Sé tú quebrantando. Porque hay varias, Señor. Somos varios, Señor, los que hemos tenido esos pensamientos. Porque en la intimidad te hemos dicho, Señor, ¿para qué me traes aquí? ¿Qué te he hecho, Dios? ¿Qué traes contra tu siervo? ¿Qué traes contra tu hijo? ¿Qué tienes esta carga contra mí? Que te hemos dicho, mejor, Señor, mátame, mejor ya llévame, porque con esta carga no puedo. Porque la frustración y los problemas, Señor, nos ha llevado, Señor. Sé tú quebrantando, Señor, sé tú rompiendo en este momento. Porque no es con mi fuerza, no es con mi poder, sino con tu Santo Espíritu. Porque el día de hoy, Señor, estás sanando. Vas a sanar esta herida, pero solamente sanarás en aquellos, Señor, que te dejen entrar. Porque dice tu palabra que tú tocas a la puerta y que te deje entrar. Tú entrarás y habitarás en él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé tú obrando, Señor. Sé tú rompiendo. Sé tú quebrantando, Señor. Sé tú rompiendo, Señor. Oh, rabala, jalabala, shalabala, jalabala, salaba. Salabala, shalabala, jalabala, salaba. Así es, Señor. Así es, Señor. Así es, Señor. Te pedimos perdón por cada uno, Señor, de estos reclamos, Señor. Te pedimos perdón por cada uno de los berrinches que hemos hecho, porque no hemos aceptado tu voluntad. Te pedimos perdón, Padre. Así es, Señor. Así es, Padre. Sé tú rompiendo, Señor. Oh, rabala, jalabala, shalabala, jalaba. Oh, rabala, jalabala, shalaba. Oh, rabala, jalabala, shalaba. Oh, rabala, jalabala, shalabala, jalabala, jalaba. Oh, rabala, jalabala, shalaba. Así es, Señor. Rompe, Señor. Rompe, Padre. Porque dice tu palabra que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Rompe, Señor. Rompe, Señor, con toda fortaleza, Señor, con toda dureza de corazón. Rompe en el nombre de Cristo Jesús. Rompe, Señor. Rompe, Señor. Sé tú quebrantando, Señor. Así es, Espíritu Santo. Sé tú redarguyendo
Así es, Señor, entra entre lo más profundo, Padre. Entra, Señor. Oh, rabala, halabala, shalabala, halabala, salabala, shalaba. Oh, rabala, halabala, shalabala, halaba. Nuestro Dios es Gracias, un Dios Señor, poderoso y rey, porque tú eres un Dios poderoso y reinas en nuestra vida. Así es, porque mi Dios, mi Padre poderoso es. Así es, Señor, porque tú eres Jehová Rafa, tú eres Jehová sanador. Así es, Señor. Así es, tú eres un Dios poderoso. Tú estás consumiendo, Señor. En este momento consume, Señor. Consume, Padre, todos estos dardos del enemigo, todos estos pensamientos de gente extranjera. Sé tú, Señor, consumiendo, Señor, eliminándolos, Señor. Así es, porque nueva criatura nos has hecho, Señor. Porque nueva criatura somos en Cristo Jesús. Así es, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, rabalajala, balashala, balajalaba. Oh, rabalajala, balashala, balajalaba. Oh, rabalajala, balajalaba, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Porque nosotros estamos vivos, Señor. mi Dios poderoso es un Dios mío, con gloria, mi Dios poderoso Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Y reina, Señor, con amor. Así es, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así es, Señor. Así es, Señor. Perdona, Señor. Mi Dios poderoso,
Es un Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. He's an awesome God, He reigns from heaven above. From power to power, God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. From power to power, God is an awesome. Gracias. Gracias. He's an awesome God, He reigns. Si me lo permiten, hermanos, si me lo permiten, una de las cosas que también me estaba mostrando el Señor y lo que me estaba enseñando, y si ustedes y si mi Padre me lo permite, como lo vimos en el caso de Moisés, es que todo esto empieza por estos dardos. ¿Y cuál es la forma de evitar esos dardos? Con el escudo de la fe. Y lo que me estaba diciendo, lo que me estaba poniendo, es que si hemos tenido estos pensamientos, si hemos actuado como los ejemplos, es porque no habíamos tenido fe, porque no había escudo. Me gustaría que todos nos pusiéramos de pie, que todos empezaran a hablar sus lenguas. Y si no hablas, si no expresas lenguas, no te preocupes. Aquí hay una adoración. Empieza a adorar a Dios. Empieza a entregarte a tu Padre en espíritu, cuerpo y alma, por completo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, porque así tú te encierras. Tú te pones en tu cuarto. Tú te pones. Nada más eres tú y tu Padre. Empieza a darle gloria y honra. Así es, Señor. Si quieres danzar, si quieres alabarle, hay mucho espacio, no te preocupes. Si quieres brincar, si quieres hacer lo que Dios te ponga, tú hazlo. Si quieres abrazar a alguien, abraza al de al lado. Pero tú ponte, tú entrégate a tu Padre. Empieza a alabarlo, empieza a adorarlo en espíritu y en verdad. Es un Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, amor. Mi Dios poderoso es. Es un Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Aquí estamos, Señor, en espíritu y en verdad, adorándote, Señor,
vidas, Señor, diciendo, Señor, que tú eres un Dios poderoso, Señor. Oh, rabalacala, balashana. amor y poder, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso es. En este momento, Padre, en este momento, Señor, tú has hablado, Señor, tú has diciendo que hemos estado mal, Señor, en la fe. Y en el nombre de Cristo Jesús, derrama, Señor, derrama, Señor, el don de la fe, Señor, en cada uno, Señor. Siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga hablando, siga adorando a tu Padre. Así es, Señor, así es, Padre, así es, porque hemos estado, Señor, en una fe, Señor, ajena a ti, en una fe muy simple, Señor, muy superficial, pero en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, desata, Señor, este don de la fe, Señor, en cada uno de nosotros, porque esta fe, Señor, es una fe que tú quieres, Señor, en la que andemos, Señor. En esta fe, Señor, que sea un escudo, Señor. Que ningún dardo, Señor. Que ningún dardo nos atacará. Oh, rabalacala, balashana, balacalaba. Así es, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, rabalacala, balashana. Gracias. Alabe, exalta a tu Padre, exalta a tu Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Y amén.